Buenas, vamos a explicar lo que son los isótopos y vamos a ver un ejercicio asociado. Bueno, primero, a ver, ¿qué es esto de los isótopos? A ver si recordáis cuando estudiamos introducción a los elementos químicos, vimos que suelen ir acompañados de dos números, que llamamos número atómico y número másico. El número atómico indicaba el número de protones que tenía ese elemento químico y el número másico el número de protones más el número de neutrones, es decir, el número de nucleones. Así, por ejemplo, si se nos presentaba esto, deducíamos que había 6 protones y 6 neutrones. O si se nos presentaba el cobre, con 2963, sacábamos los protones, que son estos, y los neutrones restando este menos este. Eso ya lo tenéis que saber. ¿De acuerdo? Bueno, recordad que según la teoría atómica de Dalton, todos los átomos de un mismo elemento químico eran iguales y distintos a los demás elementos químicos. Es decir, todos los átomos de carbono tenían que ser del mismo tamaño y del mismo peso. Todos los átomos de cobre del mismo tamaño y del mismo peso. Y aquí vemos un fallo de la teoría atómica de Dalton, porque hay variedades dentro de un mismo elemento químico, variedades de átomos con distinta masa. Dicho de otro modo, existen en un mismo elemento químico átomos gordos y átomos delgados. Por ejemplo, existe en la naturaleza también el carbono 14. 6, 14. Este 6, que es el número atómico, recordad que era como la huella dactilar de los elementos químicos. Lo identificaba perfectamente. Si un elemento químico tiene Z6, seguro que es carbono, y si un elemento químico es el carbono, seguro que tiene Z6. El cobre siempre tiene Z29 y si un elemento tiene Z29 seguro que es cobre. Es la forma de identificar los elementos químicos. Pero de los números másicos no decimos nada. Entonces, en la naturaleza existen carbonos que tienen 6 neutrones, pero también existen carbonos que tienen 8 neutrones. El comportamiento químico de estos carbones y de estos es el mismo. No hay diferencia en el comportamiento químico, la hora de formar compuestos, etc. No cambia. Cambia el comportamiento físico, pero eso se estudiará en cursos mucho más avanzados que este. Pero para la química no importa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición de isótopo. Son variedades de un mismo elemento químico que tienen distinto número de neutrones. Variedades gordas y variedades delgadas. ¿Vale? Así, por ejemplo, para el cobre existen átomos de cobre que tienen 34 neutrones y existen átomos de cobre que tienen 36 neutrones. Por supuesto, si es cobre, en todos los casos tiene que tener 29 protones, si no, no sería cobre. Bueno, la forma de nombrar estos elementos químicos, estos isótopos, pues hay bastantes distintas formas. Esto se leería carbono 12, esto se lee carbono 12, pero se puede escribir de las dos formas. ¿Por qué no pongo aquí el 6 o por qué no pongo aquí el 29? Porque ya os he dicho que si es cobre, queda perfectamente identificado el número atómico que tiene. En el caso del cobre, en este tema no, pero en los siguientes temas tenéis que saber que el carbono es Z6, os lo tenéis que aprender. Cuando estudiemos la tabla periódica veremos cómo hacerlo. Bueno, hablando de la tabla periódica, si os fijáis en ella, hay distintos numeritos, uno de ellos que está en orden se refiere a este, pero hay otro que sale aquí decimal. A veces está en esta esquina, a veces está en esta, voy a ponerlo aquí, que este es el peso que tiene el átomo. Entonces recordad, el número másico A, que era el número de nucleones, se llamaba másico porque realmente representaba la masa que tenía el átomo. Porque recordad que el protón tenía masa igual a una UMA y el neutrón tenía masa igual a una UMA, una unidad de masa atómica. Por lo tanto, la suma de todos ellos tenía que ser un número entero. Pero si os fijáis en la tabla, los pesos de los átomos rara vez salen enteros, salen decimales. ¿Por qué es esto? Porque aquí se pone el peso medio del elemento químico. En la naturaleza hay átomos de cobre que pesan 63 y otros que pesan 65. Y aquí no podemos poner todos, ponemos la media. No la media exacta 65 más 63 partido por 2, porque eso solo valdría si hubiese mitad de cada tipo. Pero como en la naturaleza hay más de estos que de estos, pues el peso se acerca más al... Perdón, hay más de estos que de estos, el peso se acerca más al 63. Esto es como si en una clase os dijese que hay alumnos que pesan 63 kilos y otros que pesan 65. ¿Cómo calcularíais la media
del peso de la clase? Pues sumando todos y dividiendo por el número de alumnos, que seguro que sale un número entre 63 y 65. Si hay muchos más con 65 estará más cerca de este, si hay muchos más con 63 estará más cerca de este. Pero claro, con los átomos no podemos sumar, porque no hay ni 10, ni 20, ni 30. Hay millones y millones y millones y millones. Entonces, ¿cómo calculamos, cómo hacemos para calcular este número? Pues vamos a hacerlo con un ejemplo, problema típico de examen. Por ejemplo, vamos a suponer estos dos isótopos, que nos dice que el cobre tiene isótopo 63 y el 65, que no lo pueden decir así, no lo pueden decir así, ¿no? Y nos dicen que el porcentaje que tiene el cobre 63 en la naturaleza es del 69,9%. ¿Cómo calculamos el peso atómico medio? Que es como se suele llamar el número que tenemos aquí. Bien, primer paso, ver los porcentajes de cada isótopo. El cobre 63 tiene 69,09, nos lo ha dicho el enunciado. ¿Cuántos tiene este? Aunque no nos lo digan, como solamente hay dos, pues el porcentaje de este será el que falta hasta llegar al 100%. Pues restamos esto menos esto, 30,91% es el porcentaje que tiene este isótopo. Y ahora, ¿cómo se calcula el peso atómico medio? Pues vamos a retirar de aquí al ayudante. Venga, atento, a ver cómo lo resuelvo. Pues del siguiente modo, peso atómico medio. Se pone el peso de un isótopo, 63, por su porcentaje, más el peso del otro por su porcentaje. Y el resultado se divide por 100. En este caso es 63,6, lo he redondeado, aquí he puesto un 55, en algunos libros salen más decimales, en otros menos. Bueno, en mi caso siempre cogeremos 3 cifras significativas, que es lo habitual. Fácil, ¿no? Podéis dejarlo así o podéis poner UMA, en este caso da igual. Como se dice peso atómico ya se sobreentiende la unidad. ¿Qué pasa si en vez de 2 hubiese habido 3 isótopos? Que los pueda haber, o 4, o 5, o 9. Bueno, pues hace lo mismo pero más largo. Peso por su porcentaje, más peso por su porcentaje, si hubiese otro peso por su porcentaje, se suman todos y se dividen por 100. ¿Vale? Bueno, espero haberos dejado claro qué es esto de los isótopos, que es algo muy importante conocerlo en este tema y en el siguiente. Buenos días.